Bienvenidos a este segundo video tutorial del carrito de compras utilizando Session, Array List, Listeners, eh, etcétera, las otras cosas que estamos viendo ya en el video número 1. Este video va a consistir en ver el desarrollo o la aplicación de los famosos cookies dentro de Java Web. Para ello vamos a correr nuestra aplicación, está por aquí, vamos a correr nuestra aplicación para ver en qué caso lo utilizamos. ¿Okay? Información sobre el marco teórico, ¿okay? Lo pueden encontrar acerca de cookies en mi blog, que es javahyber.blogspot.com. Acá pueden encontrar mayor información acerca de los temas de cookies, acerca de los temas de sessions, ¿no? En algunos casos. ¿Ya? Realicemos acá el ejercicio. Usuario, password, recordar usuario. Acá lo que tenemos es una fecha, ¿no? Que es manejada a través de un cookies. Y cada vez que yo entre, ¿okay? Se verifica que el usuario y la contraseña sean correctas, va a validar esto en un servlet, ¿okay? Y la fecha se va a tener que actualizar. ¿Estamos? La fecha se va a ver actualizada. Para ello, hacemos uso del cookies. ¿Cómo lo trabajamos en nuestro proyecto? De esta forma. En nuestro JSP inicial, login JSP, que tranquilamente puede ser un HTML, que abrimos para explorar, lo que tenemos es esto. Vamos cerrando la paleta. Okay. Comenzamos manejando una variable de tipo date, ¿okay? Al cual le vamos a pasar, en este caso, el objeto fecha hora que está dentro del contenedor de tipo session, ¿okay? Recuerden que getAttribute me permite obtener el objeto, en este caso fecha hora, que está contenido, valga la redundancia, en el contenedor de tipo session. A esto le tengo que aplicar un cast, es decir, transformar este objeto a un valor de tipo date para que pueda ser almacenado en la variable date. ¿Okay? Obviamente, la primera pregunta, gran interrogante que nos planteamos acá es, ¿qué es lo que tiene fecha hora? No tiene nada, ¿verdad? Porque estamos inicializando. Por lo que vamos a hacer a continuación, aparte de utilizar el scriptlet en JSP, en el login JSP, vamos a tener que manejar esta variable. ¿Ok? No nos concentremos en esta, concentrémonos solamente en esta variable, en la que estoy marcando, que es la correspondiente al manejo de cookies. Acá estoy inicializando una variable de tipo string, que es fecha del último acceso, ¿ok? Con un valor vacío. También estoy creando un objeto cookie que contiene el nombre, ¿no? Y el valor de los objetos. En este caso, el nombre del arreglo es todos los cookies, ¿ok? Sabemos que los cookies son archivos de texto que contienen información, ¿no? Por el lado del usuario, ¿estamos? Y acá lo que estamos haciendo mediante el método getCookies es obtener todos esos cookies, ¿ok? Por lo tanto, lo vamos a almacenar en un arreglo que le llamamos todos los cookies, de tipo cookie el arreglo, ¿ok? Evaluamos si todos los cookies, si existen cookies, es decir, si son diferentes del vacío, ¿ok? De valores nulos, vamos a proceder a buscar dentro de ellos, ¿ok? Si existe el cookie para poder recuperar su valor. ¿Cómo es que vamos a proceder a buscarlo? Vamos a tener que utilizar una estructura de repetición, un for, desde i igual 0, y recuerden que es un valor entero, ¿no? Hasta que i sea menor que la longitud del arreglo todos los cookies, ¿no? Recuerden que cuando se trabaja de arreglos, no se trabaja de esta forma, ¿ok? No van los paréntesis, sino basta colocar en este caso, nuestro método len, ¿ya? Luego se va incrementando de uno en uno. Lo que hacemos pues es asignar, ¿ok? Recorrer todo ese arreglo de cookies y aquel cookie, ¿sí? Instanciar, perdón, un objeto llamado un cookie, de tipo cookie, donde le vamos a asignar el valor actual del cookie, ¿ok? En la posición actual del cookie, en la posición 0, en la posición 1, aquel cookie que se encuentra en esa posición. Vamos a obtener el nombre de ese cookie, ¿ok? Porque es de tipo cookie,
con la propiedad getName para obtener el nombre y vamos a verificar si es igual a cookie uso en este caso. ¿Ok? Bien, me estaba olvidando una cosa por aquí. Al inicio manifesté que no nos interesaba esta fecha de último acceso. ¿Ok? Sin embargo, también tenemos una variable que es usuario. ¿Por qué? Porque en nuestro cookies, cuando regreso a la parte anterior, cierro sesión, tengo acá también en el usuario el nombre del usuario, ¿verdad? Por lo que, si yo hago esto, por ejemplo, recordar, entrar, y vuelvo a cerrar sesión, ¿okay? Me recuerda, siempre me tiene allí el nombre del usuario. ¿Estamos? ¿Y cómo hace para almacenar ese nombre del usuario? Ese nombre del usuario es el que lo almacena también a través de un cookie. Por lo que yo acá manejo dos cookies, uno para el nombre del usuario y otro para la fecha del último acceso. ¿Ok? Regreso al anterior, al código. Para eso fue pues que inicialicé dos variables, una para almacenar el usuario y otra para almacenar la fecha del último acceso. Lo que estaba explicando a continuación es obviamente tiene que ver con el usuario, ¿verdad? Por lo que nosotros evaluamos del cookie, ¿ok? Obtenemos el nombre y verificamos si es igual al cookie usuario. Este objeto cookie usuario, ¿ok? En realidad es un objeto que está en el contenedor, ¿ok? De tipo sesión, donde está almacenado el cookie ahí, que luego va a ser confrontado con este. Si son iguales, entonces recién le asigno a la variable, a la cadena string, ¿ok? Usuario, el valor de un cookie. GetValue me devuelve un valor de tipo string del valor que está dentro del cookie. ¿Ok? Ahora, lo mismo, el mismo procedimiento es para la fecha del último acceso. Recorro todo el arreglo cookies, ¿ok? Creo una variable de tipo cookie donde voy a almacenar el cookie en la posición i, en la posición actual del recorrido. Luego voy a evaluar si coinciden los valores del último acceso de este objeto con el nombre del cookie. Si son iguales, entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a asignar a la variable de tipo cadena fecha último acceso el valor del cookie, ¿ok? Que también es un valor de tipo cadena, ¿ok? Eso es lo que pasa. La pregunta acá, ¿de dónde salen estos valores, verdad? ¿Ok? Estos valores salen en el momento que esto es controlado por el servlet correspondiente de validación, ¿ok? Que lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Adicionalmente, vamos a comprobar si es la primera vez o si que alguien hizo un vaciado, una eliminación de todos los cookies por parte del usuario, ¿ok? Vamos a verificar si es la primera vez que se entra. Por ejemplo, si fecha último acceso es igual al vacío, es decir, es la primera vez que se entra, ¿verdad? Que se carga la página. Entonces vamos a instanciar acá un objeto de tipo date, ¿ok? Que se llama fecha actual, ¿ok? Esta fecha actual, ¿ok? Porque tenemos acá el valor en fecha, ¿ok? Un valor similar al que nos sale de esta forma. Date simplemente me va a devolver esto en inglés, ¿ok? Para formatearlo, ¿ok? A un formato adecuado que se presente como se presenta en este caso, de esta forma, ¿ok? Utilizo pues el date format, ¿no? Para poder utilizar date format y date, debo utilizar las directivas en la parte de la cabecera para poder importar ambas directivas, sea date y sea date format, ¿ok? Una es de la librería util y otra de la librería text. Regresamos aquí. Ahora, lo que tenemos acá es la variable que almacena el objeto de tipo date, fecha actual, ¿no? Creamos una instancia df de tipo dateFormat con su método getInstance, ya que esta es una clase abstracta, ¿ok? Vamos a aplicar este formato de format df, ¿ok? El objeto df.format, su método format, a la fecha actual, a esta fecha que era de tipo date, ¿ok? Eso me va a permitir mostrar, repito nuevamente, este valor, este formato en particular, ¿ok? Luego, lo que realizamos
es instanciar un objeto de tipo cookie fecha, ¿ok? Donde le vamos a pasar, miren, acá, la fecha del último acceso, en este caso, que contiene la cadena, y cómo se va a llamar el objeto, último acceso, ¿ok? Que contiene este valor. Utilizamos cookiefecha.setPath para establecer el dominio del cookie, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros en este caso manejamos, en este caso nosotros estamos manejando dentro de nuestra estructura una carpeta privado, ¿ok? Si yo quisiera solamente colocar el setPath privado, el dominio del cookie va a ser solamente dentro de este contexto, dentro de privado, ¿ok? Cuando colocamos solamente el slash, decimos que el dominio del cookie es sobre todo el contexto de la aplicación, ¿ok? El método setMax age me permite establecer la caducidad del cookie, ¿no? 60 segundos, 60 minutos, 24 horas y 31 días. Por el tiempo por el cual va a caducar el cookie, un mes, un día, etc. ¿Ok? En este caso está formateado de esta forma, ¿no? Y finalmente, para proceder a agregar el cookie, ¿ok? Para proceder a ejecutar todo esto, utilizamos el método addCookie, donde asignamos cookie fecha, ¿ok? Obviamente response me va a invocar, ¿no? Recuerden el concepto de la filosofía del web, request response me va a invocar al objeto de respuesta, en este caso al servlet auténtica, que es el siguiente paso, ¿ok? Adicionalmente a ello, vamos a ver luego el tema de validaciones, ¿sí? Adicionalmente a ello, en el formulario login tengo el usuario, ¿ok? Una etiqueta, tengo la entrada de texto, ¿ok? Recuerden que la entrada de texto se maneja de esta forma, una entrada de texto, ¿ok? Le damos un nombre, ¿no? Y me crea de esa forma una entrada de texto, ¿ok? No es nuestro interés manejar ello, porque ya está aquí, en este caso, donde tenemos que es de tipo texto, la otra es de tipo password, para que no se permitan ver los dígitos ingresados. El nombre de esta entrada de texto es usuario y el nombre del otro es password, ¿ok? También manejo un checkbox y un recordar usuario, ¿ok? Como nombre. En el valor de la entrada de texto del usuario, lo que tengo acá, por lo general viene un valor vacío, ¿ok? Lo que yo le voy a asignar acá, pues, es la variable, ¿no? Del cookie, ¿verdad? Que lo tenemos acá, usuario, ¿no? Es decir, si es que existe, por acá decimos, si es que es diferente de nulo, si es que existe el cookie, ese nombre de usuario lo va a agregar acá. Por eso es que aparece mi nombre en el formulario, en esta parte, ¿ok? Porque esto está siendo transferido mediante esta variable. Recuerden que esto es una asignación de variables, ¿no? Utilizamos un scriptlet, ¿ok? Para asignar el valor de la variable usuario, ¿no? Es una expresión, ¿verdad? Ok. Ahora, también utilizo un checkbox que tiene esta forma. Checkbox por acá, casilla de verificación. Ok, donde me pide el nombre. El nombre ingresado es este, recordar usuario. Y la propiedad, el valor on por defecto, ¿no? Para que esté activado. Ok. Desactivamos esto, eliminamos y dejamos de esa forma. Lo que se nos presenta es esto. Bien, en autentica usuario, en el servlet, lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, si voy a crear un servlet de referencia, ¿no? Y el mismo método para crear el resto del servlet, new servlet, el nombre que yo quiera, en la carpeta, perdón, en el package servlet, donde lo estoy creando, siguiente, tengo que agregar la información al deployment descriptor, web XML, y terminar, ¿ok? Cuando voy a hacer clic en terminar, lo que va a hacer mi archivo web XML, ¿ok? Es agregar, ¿no? El nombre del servlet, ¿ok? Por ejemplo acá, vamos a ver nuestro servlet, auténtica usuario,
dentro del web XML me aparecen estos paneles. Recuerden que estoy con la versión 7.2 de NetBeans. ¿Okay? El nombre del servlet, auténtica usuario. ¿Okay? El nombre de la clase, es decir, la ruta física donde está el servlet, auténtica usuario dentro del servlet. Y luego el mapping, ¿okay? Sobre auténtica usuario, ¿no? Que me dice el nombre, ¿okay? Y la ruta, el patrón URL donde lo voy a encontrar auténtica usuario. ¿Okay? Estos dos valores, ojo, que si yo le cambio el nombre al servlet, generalmente cambia este nombre. Perdón, generalmente cambia este nombre. ¿Okay? Este nombre no lo cambia, por lo que hay que ir manualmente dentro de esta etiqueta, ¿okay? Dentro de este tag, en el web XML, hacer las modificaciones individuales de cada uno de ellos, en caso haya hecho modificaciones sobre los nombres, ¿no? Sea en esto, o sea en este auténtica usuario. ¿Ok? Bien, ya teniendo nuestro auténtica usuario, ¿no? Me voy, en este caso, a validar. El auténtica usuario presenta, todo servlet generalmente presenta el método void, process request, el método doRequest, get, perdón, el método doPost y el método getServletIn. ¿Ok? Ya que nosotros nuestro formulario, regresemos a login, en nuestro formulario nosotros estamos manejando el nombre del formulario, un form, ¿okay? FRM login, ¿no? Auténtica usuario y el método post. ¿Okay? Es obvio que va a ir al auténtica usuario, va a buscar el método doPost, ¿no? Que es el método que tenemos por aquí. ¿Okay? Este va a invocar el método processRequest y este processRequest es donde nosotros deberíamos agregar nuestra línea de código, lo que va a ser procesado por el servlet, ¿no? El servlet es, en este caso, auténtica usuario, es una clase que hija del tipo HTTP servlet y recibe como parámetros el request y un response, ¿okay? De tipo HTTP servlet request, HTTP servlet response, ¿no? E inicializa y omite excepciones de tipo servlet exception e IO exception, ¿ok? Veamos lo que tenemos acá, pues. ¿Okay? Ahora, acá voy a instanciar voy a crear dos variables, user y pass. ¿Okay? Este user y pass lo que hacen es almacenar en cada uno de ellos el valor de la entrada de texto ingresado en login, ¿ok? Que era usuario y password. Si regresamos a login, tengo el nombre usuario y el nombre password, ¿ok? Estos han sido pasados a través de un formulario que hace la función de contenedor, pero de tipo de pedido de request response. ¿Okay? Por lo que el nombre del formulario se llama FRM Login, el action es este, es decir, a qué página estás enviando, luego de hacer el submit en el botón correspondiente, tenemos nuestro botón validar, ¿ok? Luego de hacer submit en el botón validar, lo que va a hacer es enviarnos al servlet auténtica usuario. ¿Okay? Regresamos a auténtica usuario. Perdón, regresamos al login, me estoy olvidando una cosa. ¿Cómo insertamos un formulario? ¿No? Un formulario lo insertamos de esta forma. ¿Okay? Seleccionamos formulario, ¿no? Me pedirá el action, es decir, puede ser un JSP, puede ser un servlet. Cuando es un JSP le tenemos que especificar la extensión. Por ejemplo, en el caso bienvenidos.jsp, ¿no? El método que nosotros queremos, ¿okay? Sea el método get, el método post, recordando que el método get es aquel método que me muestra en la dirección URL todo el contenido de las variables que están viajando como parámetros en el formulario, por ejemplo, y el método post es aquel que solamente me muestra la página de destino, más no me muestra aquellos valores o variables con sus valores que están viajando como parámetros. ¿Okay? Por lo que seleccionamos post con frecuencia. Le damos el nombre al formulario, si que es necesario, es opcional, ¿okay? Y nos va a crear este form, en este caso vamos a crear uno pequeño, ¿okay? cd
aceptar y me crea ese form. ¿Ok? Nosotros ya está creado, abrimos acá y cerramos acá en la parte inferior. Procedo a eliminarlo, ¿sí? Y dejarlo tal igual como estaba. ¿Ya? Ahora, bueno, acá hay toda una estructura de tablas también, ¿no? Para dar un formato específico. Eh, Recalco que el objetivo de este ejercicio no es ver la parte estética, no puedo utilizar CSS, puedo utilizar jQuery, puedo utilizar otro tipo de presentaciones, plantillas. El objetivo no es ello, el objetivo es demostrar, aplicar todos los conocimientos vistos teóricamente en la parte básica de Java Web, ¿no? En este caso estamos demostrando el uso de un cookies, ¿ok? Bueno, para agregar tablas yo podría trabajar también con la paleta agregando las tablas, ¿no? Donde tengo los valores, cantidad de filas, cantidad de columnas, tamaño del borde, el ancho en este caso de la tabla, espacio de las celdas, etcétera, ¿no? Ya son cosas que se pueden investigar personalmente. Bien, regresamos a autenticar usuario. Estábamos acá en esta línea 18 y 19, ¿no? ¿Dónde tenemos? La variable user de tipo string y la variable path de tipo string también, ambas que van a invocar el método, al contenedor request y su método getParameter para obtener los valores de usuario, ¿ok? Este objeto, ¿no? Tiene que ir siempre entre comillas, ¿ok? No confundan que es una cadena, no, tiene que ir siempre entre comillas, ¿ok? Por lo tanto, yo tengo acá user y path. Estoy inicializando algunos valores, ¿no? En algunos arreglos, donde tengo el arreglo de nombres, el arreglo de apellidos, el arreglo de claves. ¿Okay? Lo que hago aquí es recorrer todo mi arreglo, nombres, ¿okay? Y en el recorrido de este todo arreglo nombres, lo que yo quiero hacer es el user que tengo, donde tengo el valor de usuario, verificar si es este o este. ¿Ok? Si cumple con alguno de ellos, quiere decir que voy a validar luego la clave. Si pass es este o es este. ¿Ok? Si es correcto, entonces puedo decir que sí, los valores son correctos, ¿verdad? Por lo que vamos a recorrer el arreglo. Para ambos el arreglo tiene la misma longitud, ¿cierto? Ahora, recorro todo el arreglo y comienzo a evaluar. Si user, este valor, es igual, ignorando mayúsculas y minúsculas, con equal ignore case a diferencia de equals, ¿okay? Es igual al nombre sí en la posición i del arreglo, es igual a Hyber, y pass, la clave que ingresemos, es igual, bueno, acá no debería ser ni equal ignore case, debería ser simplemente equal, ¿verdad? ¿Cierto? Ya que para número no existe mayúsculas y mayúsculas. Más acá hubiera podido ser de tipo entero, ¿no? Y acá pasar el valor de entero a cadena para poder comparar, ya que equals compara cadenas, ¿no? Bien, tenemos claves, que es este arreglo, estamos en la misma posición, ¿okay? Si todo esto es correcto, ¿qué es lo que hacemos? Recuperamos el objeto de la sesión, que es de tipo session, perdón, que es de tipo HTTP session, y le llamamos session, ¿ok? GetSession me recupera todo ese contenedor de tipo, todo el contenedor de la sesión del request previamente cargado, ¿no? En este caso del login. Ahora, lo que hacemos, ya recuperada la sesión, vamos a instanciar un objeto, datos cliente de la clase cliente. La clase cliente, ¿qué es lo que hace? La clase cliente lo que realiza es, va a instanciar, perdón, el objeto, datos cliente va a instanciar un objeto de la clase cliente. Esta clase cliente la tenemos acá dentro de la carpeta beans y tiene esta estructura, ¿no? Nombres y apellidos, ¿ok? Para poder nosotros manejar nuestros nombres y apellidos y todos los métodos concernientes a ellos, primero tenemos que crear la clase constructor, ¿no? La clase que inicializa, ¿ok? El método constructor que inicializa esta clase, donde asignamos a los nombres y apellidos, ambos que son string, un valor nulo, ¿ok? Para poder encapsular estos valores, clic derecho, ¿ok? Encapsular, perdón, reestructurar,
y encapsular campos, ¿no? En este caso, tengo los métodos para nombres y para apellidos, ¿okay? Están todos encapsulados, ¿okay? Si no estuvieran encapsulados, lo que yo tendría que hacer sería esto. Si yo borro esto, ¿no? Si yo borro esto, tendría que hacer esto. Clic derecho, reestructurar, encapsular campos, seleccionar ambos, evitar el comentario de JavaDoc, documentación de Java, ninguno, y reestructurar. Son los valores que tengo, ¿ok? Los métodos. Por lo tanto, mi clase cliente tiene esta estructura con estos valores, ¿ok? ¿Estamos? Bien. Ahora, nosotros vamos a regresar a nuestro auténtica usuario. El auténtica usuario, estamos financiando un objeto de tipo cliente. Como vemos en cliente, nosotros tenemos el método setCliente, setNombres y setApellidos, ¿verdad? Así que me van a permitir establecer nuevos nombres y nuevos apellidos a ese objeto. Por lo que en auténtico usuario lo que voy a hacer es ello. A datos cliente le voy a establecer los valores del nombre y, en este caso, que va a ser este valor, mi nombre, ¿okay? Y apellido, ¿okay? Estamos pasando estos valores. Luego que ya tenemos los valores establecidos al objeto, ¿okay? El objeto en sí, datos cliente, lo vamos a pasar al contenedor de tipo session mediante su propiedad setAttribute, ¿okay? Y este va a estar etiquetado como bClient, que hace referencia a un bin cliente, ¿ok? Ahora, si yo quisiera recuperar del contenedor session estos valores, este objeto con sus valores, ¿ok? Y tendría que hacer referencia a la etiqueta, en este caso, de cliente, ¿ok? Donde contengo el objeto datos cliente. Acá manejo yo una bandera. ¿Para qué manejo la bandera? La bandera, que es de tipo booleana, de initialization false, ¿ok? Me permite, en este caso, reconocer el éxito de la operación, es decir, reconocer que se hayan encontrado valores, ¿ok? Que los valores se hayan coincidido. Cuando los valores coinciden, lo que yo hago es cambio el valor de la bandera en falso a verdadero. Luego, establezco y digo, para el caso en el checkbox. ¿Qué es lo que hago con el checkbox? ¿No? Sí, también voy a recuperar su valor, tan igual como lo hice con el objeto usuario y password, también lo vamos a hacer acá. Si request.getParameter, recordar usuario, es diferente de nulo, y sí, es igual a on, porque lo marcamos en on, ¿verdad? Como valor inicial. Si que el valor es diferente de nulo, significa que existe, que hay un valor allí, ¿ok? Por lo tanto, si eso es correcto, ¿qué vamos a hacer? Solamente en ese caso, vamos a nosotros darle, ¿ok? El valor del, vamos a instanciar un objeto cookie usuario, ¿ok? Solamente si yo marqué check allí, ¿ya? Si es cookie usuario, entonces, perdón, si es correcto estos valores, entonces instancio el objeto de tipo cookie, ¿okay? ¿Dónde le voy a pasar este nombre? ¿Sí? En esta posición, recuerden que estamos dentro del for, ¿ok? Nombre sí, y lo voy a etiquetar como cookie usuario. Este objeto es aquel que me contiene, sea el nombre y sea el apellido, ¿ok? Establezco igual el setPath para el dominio, establezco la caducidad y agrego al response, en este caso, este auténtico usuario me responderá a una página que se llama, la página que está dentro de la carpeta de bienvenidos, que se llama bienvenidos, ¿ok? JSP. ¿Estamos? Ok. Luego de hacer ello, ya se ha validado el usuario. También tendríamos que hacer lo mismo con la validación, ¿ok? Con la validación en este caso de la fecha, ¿ok? Nosotros tenemos acá el if para el checkbox. Para la fecha, instanciamos un objeto nuevo de la fecha, ¿ok? Manejamos el date format, ¿no? Lo ya explicado anteriormente, y instanciamos un nuevo objeto fecha. Tenemos la variable que contiene la fecha actual, el último acceso, la etiqueta, el setPath,
setMatchAge y el response, ¿no? Y finalmente el response va redireccionado a la página que es privado bienvenidos.js. ¿Ok? Si la bandera, si los valores no coincidieran, en este caso, es decir, si ninguno de estos valores coincide con el valor ingresado, ¿ok?, en usuario password, la bandera va a mantener siempre el valor de falso. Por lo que redireccionamos con el método sendRedirect, ¿ok?, a la página login.jsp. ¿Estamos? Y lo que tenemos nosotros a continuación, pues, es esto, nuestro cookies, ¿no? Fecha del último acceso, en este caso, 9:43, ¿no? Cerrar sesión, vamos a entrar, entramos, fecha del último acceso, 10:04, ¿ok? Que esta es la fecha de hace un minuto que acabamos de entrar, ¿no? Si yo vuelvo a hacer esto, cierro sesión, me sale la fecha actual, ¿ok? Y me sale siempre Iber usuario, está marcado. ¿Estamos? Ok, acá acaba el ejemplo del uso de cookies y en este caso la explicación de login, ¿ok? Validar login. Bien, para redondear este ejemplo, vamos a seguir explicando a continuación el uso de session, ¿no? ¿Ok? Que tenemos acá. ¿Cómo manejamos nosotros estos valores acá? Que lo manejamos a través de la propiedad, del contenedor sessions, ¿ok? Eso es todo hasta el momento. Gracias.